En los 15 años de mi hija, mi esposo anunció: he decidido empezar una nueva vida sin ti. Su novia estaba sentada con nuestros amigos. Todos callaron. Sonreí y dije: felicidades. Antes de irme, le di un sobre. Cuando lo abrió, empezó a gritar. El salón de la Hacienda La Escoba era un sueño bañado en oro y cristal. Era, francamente, obsceno. Candelabros masivos, que parecían goteados de diamantes, colgaban del techo alto con vigas de madera, arrojando una luz cálida y favorecedora sobre más de 100 invitados. El aire olía a una mezcla embriagadora de lirios y rosas, y al perfume caro de las esposas de los amigos de mi esposo. Mi hija, Noemí, era el centro de todo, un sol en miniatura. Su vestido de quinceañera, de un rosa pálido que había costado más que mi primer auto, caía en cascadas de tul y diminutos cristales de Swarovski que captaban la luz cada vez que giraba sobre la pista de baile de mármol. Parecía una princesa de cuento de hadas. Y yo, su madre, Idalia, a mis 39 años, me sentía como la bruja malvada. Yo la observaba desde la mesa principal, una mesa ridículamente larga cubierta con un mantel de lino egipcio. Intentaba sonreír, pero sentía un nudo de ansiedad tan apretado en el estómago que apenas podía respirar. La fiesta. Este evento. Este monstruo de 500,000 pesos, 500,000 pesos mexicanos, era un derroche contra el que yo había luchado en silencio durante meses. Es demasiado, Rodrigo, le había dicho unas semanas antes, revisando la hoja de cálculo del presupuesto en mi laptop. Es irracional. Mi esposo, Rodrigo, de 40 años, simplemente había desestimado mis preocupaciones con un gesto de la mano, sin levantar la vista de su teléfono. Ay, mi amor, por favor. No empieces con tus números. Noemí se lo merece todo. Es nuestra única hija. Necesita tener estatus, ver cómo se hacen las cosas. Hay que celebrar en grande. Tú solo encárgate de firmar los cheques, ¿quieres? Y ahora, aquí estábamos, en medio de la celebración en grande. El murmullo de las conversaciones se atenuó y la suave música de fondo bajó de volumen. El maestro de ceremonias, un hombre con un traje plateado brillante y un bronceado falso, anunció el brindis principal. Rodrigo se puso de pie. Se ajustó las mancuernillas de su traje hecho a medida, de un azul medianoche que costó una fortuna. Se veía guapo, no podía negarlo. Carismático, bronceado, con esa sonrisa de vendedor de $1,000,000 que solía desarmarme y que ahora solo me provocaba náuseas. Tomó el micrófono. Buenas noches a todos, comenzó, su voz resonando con una confianza que me heló los huesos. Gracias por acompañarnos en este día tan trascendental. Un día de nuevos comienzos. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento, recorriendo el salón con la mirada. El silencio era total. Pude oír el tintineo del hielo en un vaso al otro lado del salón. Noemí lo miraba con adoración desde su silla trono, sus ojos de quinceañera brillando, esperando las palabras de elogio de su padre. Pero su mirada no estaba en Noemí. Estaba fija en mí. Y quiero aprovechar esta magnífica ocasión, continuó, sus ojos clavados en los míos, para anunciarles algo muy importante. Algo que marca el inicio de una nueva etapa. He decidido que es hora de empezar una nueva vida. Noemí sonrió, pensando que se refería a ella, a su transición a la edad adulta. Sin Idalia. El mariachi, que esperaba la señal para tocar las mañitas, se congeló. Las copas dejaron de chocar. Las sonrisas se borraron. 100 conversaciones se detuvieron a mitad de una palabra. Pude ver a mi amiga Gaby jadear y llevarse la mano a la boca. Noemí, en el centro de la pista, se quedó paralizada. Su sonrisa de princesa se quebró y se disolvió. Pude ver la confusión exacta en sus ojos, seguida por el horror puro. Mi mirada se desvió instintivamente. En una mesa al fondo, cerca de la salida, estaba Valeria. La asistente de Rodrigo, de 28 años. Iba vestida de un rojo escandaloso. Estaba sentada con gente que yo, estúpidamente, consideraba amigos.
Valeria bajó la mirada hacia su regazo, pero no antes de que yo viera el destello de una sonrisa satisfecha, triunfante. Mis oídos zumbaban. El calor subió por mi cuello, amenazando con ahogarme. Haz una escena, pensó una parte de mí. Tira la mesa. Lánzale el champagne a la cara. Pero 17 años como contadora pública titulada, 17 años revisando números fríos, balances implacables y auditorías hostiles, me habían forjado con un autocontrol de acero. Todos los ojos estaban sobre mí. 100 pares de ojos, esperando el colapso, los gritos, el melodrama. Respiré hondo. Una vez. 2 veces. Me puse de pie lentamente, alisando la seda de mi vestido azul marino. Y sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, casi divertida. Felicidades por tu honestidad, Rodrigo, dije, mi voz sorprendentemente clara y firme, cortando el silencio espeso como un bisturí. Caminé hacia él. No corrí. Caminé. Cada paso medido, mis tacones haciendo un clic rítmico sobre el mármol. El salón entero contuvo la respiración. Rodrigo me miraba, su expresión triunfante ahora teñida de una ligera confusión. No estaba reaccionando como él esperaba. Llegué hasta él. Desde mi pequeño bolso de noche, saqué un sobre. Un sobre grueso, pesado, de color crema. Se lo puse en la mano, justo encima del micrófono que aún sostenía. Un pequeño regalo, le dije en voz baja, solo para él, mi sonrisa sin llegar a mis ojos. Para tu nuevo comienzo. Me di la vuelta y caminé hacia mi hija. Noemí había comenzado a sollozar en silencio, su cuerpo temblando, su maquillaje perfecto arruinado. Le di un beso en la mejilla, dejando una marca de mi lápiz labial. Esto no es tu culpa, mi amor. Te amo. Eres mi orgullo, ¿oíste? Esto no tiene nada que ver contigo. Le di la espalda a Rodrigo, a Valeria, a los 100 pares de ojos que me juzgaban o me compadecían, y caminé con la cabeza en alto hacia la salida. Justo cuando la pesada puerta de madera tallada de la hacienda se cerraba detrás de mí, cortando el murmullo ansioso que comenzaba a crecer, lo oí. No era un murmullo. No era una palabra. Era un grito. Un alarido gutural, incrédulo, animal, que rasgó el aire de la noche. Idalia. La puerta se abrió de golpe. Era Rodrigo. Su rostro ya no era bronceado y confiado. Estaba pálido, lívido, contorsionado por un pánico que nunca le había visto. El sobre de color crema estaba aplastado en su puño. Idalia. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué hiciste? No me detuve. Seguí caminando hacia mi auto bajo la llovizna que comenzaba a caer, permitiéndome, por primera vez en meses, una pequeña y gélida sonrisa. Ese sobre era solo el comienzo de su fin. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Conduje sin rumbo por las calles de Guadalajara, la lluvia arreciaba, golpeando el parabrisas con furia. Mis manos temblaban ligeramente sobre el volante. La sensación que me embargaba no era de dolor, al menos no todavía. Era alivio. Un alivio pesado, frío y absoluto. Por fin, el absceso que había estado creciendo bajo mi piel durante meses, o quizás años, había reventado. Mi mente, entrenada para el orden y los números, rebobinó 17 años. Me vi a mí misma, a los 22 años. Recién graduada con honores en contabilidad de la UDG, llena de planes, de ambición. Rodrigo tenía 23, un vendedor estrella en una empresa de telecomunicaciones, guapo, con una labia de oro, y lleno de promesas de grandeza. Mis padres, gente trabajadora, intelectuales de la vieja escuela, me lo habían advertido. Recuerdo la voz de mi padre, un hombre de pocas palabras pero de juicio certero, la noche antes de mi boda. Ese muchacho es pura fachada, Idalia,
me dijo, mientras pulía sus lentes. Habla más de lo que hace. Promete la luna y no sabe ni cómo construir un cohete. Ten cuidado, mi hija. Tú solo estás celoso, papá, porque él sí tiene ambición, le respondí, arrogante y joven. Pero yo estaba enamorada. O creía estarlo. Estaba enamorada de su energía, de su confianza, y estaba terca en demostrarles a todos que estaban equivocados. Justo antes de la boda, él sacó el tema. Estábamos en un café de la avenida Chapultepec, planeando los detalles. El aire olía a café tostado y pan dulce. Mi amor, dijo, tomándome las manos con esa seriedad fingida que usaba para los negocios. Creo que deberíamos casarnos por separación de bienes. No por sociedad conyugal. Levanté la vista de mi libreta. ¿Por qué? Mis padres están en sociedad conyugal. Es lo normal, ¿no? Él se rió, condescendiente. Cariño, tus padres son maestros. Con todo respeto, ¿qué tienen para compartir? Yo voy a hacer millones, Idalia. Millones. Y no quiero que tu familia, ni nadie, se meta en mis negocios. Quiero proteger mi futuro, ¿entiendes? Lo mío es mío, y lo tuyo es tuyo. Es lo más justo. Hizo una pausa y me guiñó un ojo, juguetón. Además, ¿quién sabe? A lo mejor un día tú te vuelves loca y quieres quitarme mis millones, ¿eh? Se rió de su propio chiste. Y yo, en ese momento, la joven contadora pragmática, pensé que tenía sentido. Era lógico. Era limpio. Yo no tenía nada que perder. ¿Qué tenía yo? Una licenciatura y una pequeña deuda estudiantil. Está bien, dije. Separación de bienes será. Firmamos esos papeles sin pensarlo 2 veces. La ironía me golpeó como un ladrillo 17 años después, mientras conducía bajo la tormenta. Rodrigo nunca hizo millones. Él nunca hizo nada, excepto gastar millones. Mis millones. Tuvo 3 emprendimientos fallidos. El primero, una importadora de vinos boutique que quebró en 6 meses. El segundo, una app de logística que nunca funcionó. El tercero, una consultoría fantasma que apenas pagaba la renta de la oficina. Mientras tanto, yo había ascendido silenciosamente. De contadora junior a gerente, y luego a contadora general en una firma internacional de auditoría. Yo era la que traía el ingreso estable, la que pagaba la hipoteca, las colegiaturas de la escuela privada de Noemí, las vacaciones. Y entonces, hace 10 años, mi padre falleció. Me dejó una herencia de 4 millones de pesos, 4 millones de pesos mexicanos. Rodrigo inmediatamente sugirió invertirlos en su última gran idea. Imagina, amor. Podríamos duplicarlo en un año. Pero la voz de mi padre resonó en mi cabeza, cuida lo tuyo, mi hija. Puse 3 millones para comprar la casa. Una hermosa residencia en la colonia Chapultepec. Cuando fuimos a firmar las escrituras, el notario preguntó, ¿régimen patrimonial? Separación de bienes, dije, con firmeza. Rodrigo ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Estaba demasiado ocupado celebrando nuestra nueva casa. La escritura se registró a mi nombre. Idalia Mendoza Rojas. Durante 10 años, él había estado viviendo en mi casa. Conduciendo el auto que yo pagué. Gastando el dinero que yo ganaba. Y ahora, planeaba echarme de mi propia vida, llevándose todo lo que pudiera en el camino. No, Rodrigo. Lo mío es mío. Y tú lo pediste así. No soy tonta. Tengo que repetírmelo, porque la evidencia de los últimos años sugiere lo contrario. Soy contadora, veo patrones. Analizo riesgos. Pero en mi propia casa, me volví ciega. No fue ceguera. Fue algo peor, fue negación voluntaria. Caí en el síndrome de la pacificadora. Me convertí en esa mujer que sonríe en las cenas mientras por dentro se está desmoronando,
todo por mantener la ilusión de la familia perfecta. Evitaba el conflicto a toda costa. Porque enfrentar el conflicto significaba admitir que mi padre tenía razón. Significaba admitir que había apostado mi vida al caballo equivocado. Mi museo personal del dolor, ese que mantenía cerrado bajo llave en mi mente, tenía varias piezas en exhibición. Yo tenía 31 años. Estaba en la cima de mi juego. Mi jefe, el socio director de la firma de auditoría, me llamó a su oficina. Una oficina en la esquina, con vistas a toda la ciudad. Idalia, me dijo, has hecho un trabajo excepcional. El consejo ha votado. Queremos ofrecerte la sociedad. Serás socia de la firma. La sociedad. Era el sueño dorado. El final del juego. Significaba seguridad financiera de por vida, prestigio, respeto. Llegué a casa flotando, con una botella de champagne caro para celebrar. Rodrigo no celebró. Su segundo emprendimiento acababa de fracasar estrepitosamente. Estaba de mal humor, bebiendo tequila en la terraza. Cuando le conté la noticia, su rostro se ensombreció. Socia, repitió, como si la palabra le supiera amarga. ¿Y eso qué significa? ¿Qué trabajarás más? ¿Qué apenas veremos a Noemí? Significa que estamos hechos, Rodri. Que lo logramos, le dije, mi emoción desinflándose. Esa noche, usó la artimaña más sucia. La manipulación emocional. Yo te necesito, Idalia, me dijo en la cama, su voz un susurro lastimero. No puedo levantar R&V Consultores, sin ti. Benice la directora de finanzas, CFO. Construyamos nuestro imperio juntos. No el de ellos. Cuando dudé, usó el golpe bajo. Si realmente nos amaras, a Noemí y a mí, construirías nuestro futuro, no solo el tuyo. Renuncié a mi carrera por él. Renuncié a la sociedad. Dejé un camino de 6 cifras asegurado por un título inflado en una empresa de 2 personas. La realidad fue un balde de agua fría. CFO significaba que yo tenía que hacer la contabilidad, pagar la nómina y, sobre todo, limpiar el desastre financiero que él creaba cada mes. Significaba usar mis ahorros personales para cubrir los gastos de representación, cenas caras, viajes, que él acumulaba. Rodrigo insistió en la fiesta de quinceañera de 500,000 pesos. Es demasiado, Rodrigo, le dije una noche, revisando los presupuestos que él había aprobado sin consultarme. Es irracional. Noemí ni siquiera quiere esto. Ella quería un viaje a Japón. Japón puede esperar, dijo él. La gente necesita ver que nos va bien. Es una inversión. Es un gasto, Rodrigo. Deberíamos guardar ese dinero para la universidad de Noemí. Los costos están subiendo. Él se rió. Una risa condescendiente que había llegado a odiar. Ay, Idalia. Siempre tan tacaña. Siempre con tus números. La niña necesita estatus. Necesita conexiones. No sabes nada de la vida real. Me llamó tacaña. A mí, que había pagado cada centavo de nuestra vida real durante 17 años. Cedí. Como siempre. Firmé el cheque. Usé $500,000 de mis ahorros para pagar el salón, el banquete, el vestido de diseñador. Aquí es donde la negación se hizo añicos. Estaba haciendo nuestra declaración anual de impuestos. Revisando las cuentas de inversión. Noté una discrepancia. Un hueco. Un hueco de 2 millones de pesos, 2 millones de pesos mexicanos. El pánico me subió por la garganta. Entré a la plataforma del banco. No era de nuestra cuenta de ahorros mancomunada. No. Era del Fondo Universitario Noemí. Una cuenta de inversión que yo había abierto el día que nació mi hija. Una cuenta donde había depositado religiosamente una parte de mi bono anual durante 15 años. Era su futuro. Su educación en el TEC de Monterrey o en el extranjero.
Era la única cosa que yo consideraba sagrada, intocable. Rodrigo había encontrado los papeles en mi estudio. Había llamado al banco, se había hecho pasar por mí, imitando mi voz, mintiendo sobre una emergencia, y había autorizado la transferencia. Vaciada. La cuenta estaba vaciada. No solo me había robado a mí. Le había robado el futuro a su propia hija. Ese día, la esposa cansada murió. La pacificadora se fue. Y la contadora auditora, la madre osa, despertó. Y estaba furiosa. Me castigué a mí misma durante semanas. ¿Cómo pude ser tan ciega? Las señales habían estado allí, ondeando furiosamente frente a mi cara. Pero yo había elegido mirar hacia otro lado. Había elegido activamente la ignorancia. Llegó el estado de cuenta de la tarjeta corporativa, la Amex Platino de la empresa, que, por supuesto, yo pagaba. Mi mirada de contadora escaneó las líneas. Cenas, sí. Gasolina, sí. Y entonces, joyería Esmeralda, 80,000 pesos mexicanos. 80,000 pesos. Esperé a que llegara esa noche. Traté de sonar casual. Oye, Rodri, vi un cargo de 80,000 pesos en la joyería. ¿Qué fue eso? ¿Un reloj para un cliente? Él se rió nerviosamente, sin mirarme, sirviéndose un whisky. Ah, eso. Sí, exacto. Un regalo corporativo, mi amor. Un cliente muy importante de Monterrey. Ya sabes cómo es esto. Hay que mantenerlos contentos. ¿Qué cliente? Presioné, una rara chispa de confrontación en mí. No tenemos clientes de 80,000 pesos en Monterrey. Su rostro se endureció. Idalia, por favor. ¿Vas a auditarme ahora? Yo manejo las relaciones, tú manejas los números. Déjame hacer mi trabajo. Y yo lo dejé pasar. Pude haber llamado a la joyería. Pude haber pedido el recibo. Pude haber revisado los registros de la empresa. Elegí no hacerlo. Elegí creerme la mentira. Porque la verdad era demasiado complicada. Porque la fiesta de 15 años de Noemí se acercaba. Porque, en el fondo, yo era una cobarde. Fui cómplice de mi propio silencio. Empezó a quedarse, hasta tarde en la oficina. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier lado, ahora estaba permanentemente en su bolsillo o boca abajo sobre la mesa. Empezó a usar una loción nueva, un aroma caro y penetrante que yo no le había comprado. «¿Hueles bien?», le dije una noche, tratando de acercarme. «Es para impresionar a los inversionistas», me dijo, apartándose para acomodarse la corbata nueva. «¿Qué inversionistas, Rodrigo?» «Las cuentas están en números rojos», le respondí. «Tú encárgate de los números, Idalia. Deja de ser tan negativa». «Yo me encargo de las relaciones», espetó. Una vez, su teléfono sonó mientras estaba en la ducha. Lo tomé de su mesita de noche. El nombre en la pantalla era Valeria Oficina. Antes de que pudiera hacer nada, él salió del baño corriendo, envuelto en una toalla, y me lo arrebató de la mano. «¿Qué haces? No respetas mi privacidad». Después de encontrar la transferencia de los 2 millones del fondo de Noemí, mi negación se evaporó. Ya no era la esposa. Era la auditora. No, encontré los mensajes por accidente. Los busqué. Esperé a que él se fuera a una de sus juntas con inversionistas, que ahora sabía era una cita con Valeria. Abrí el iPad familiar, ese que él olvidaba que estaba sincronizado con sus mensajes. Y allí estaba. El infierno en texto. Cientos de mensajes. Valeria, mi amor. Fotos. Planes. Cenas. Y el plan de comprar un departamento de lujo en Puerto Vallarta con mi dinero. Pero el peor fue el intercambio sobre la fiesta. El que me heló la sangre. El que borró cualquier rastro de piedad. Rodrigo, lo haré en la quinceañera. Frente a todos. Será perfecto.
Así no podrá negarse. Valeria, ¿no tienes miedo de que haga un escándalo? ¿Tu esposa? Rodrigo, Idalia. Jaja, no. Ella no se atrevería a arruinar el gran día de su hijita. Es demasiado blanda. Se quedará callada y llorará en un rincón. Esa es su debilidad. ¿Mi debilidad? Miré la pantalla, mis manos temblando por primera vez. Las lágrimas que no lloré en la fiesta, las lloré esa noche, sola en mi estudio. Eran lágrimas de rabia pura. No, Rodrigo, susurré al iPad vacío. Esa fue tu última, y más costosa, suposición. Lo primero que hice, al día siguiente, con los ojos hinchados pero la mente clara como el hielo, fue llamar al licenciado Baltasar. El mejor abogado de divorcios de Guadalajara. Un hombre famoso por no tener piedad. Licenciado Baltasar, dije, mi voz sonando como el acero. Soy Idalia Mendoza, esposa de Rodrigo Vargas. Necesito un divorcio. Y necesito una orden de restricción de fondos y una denuncia penal por fraude y abuso de confianza. Ayer. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Conocía la reputación de Rodrigo en la ciudad, el empresario exitoso. Entendido, señora Mendoza, dijo, su voz profesional y sin emociones. Venga a mi oficina mañana a las 8 de la mañana, traiga todo lo que tenga. Lo segundo que hice fue llamar a Sabina. Sabina, de 45 años, era la hermana mayor de Rodrigo. Profesora de literatura en la UDG. Una mujer brillante, soltera por elección, y, para ser honesta, mi mejor amiga. Siempre había estado más cerca de ella que de mi propia familia. Ella era la tía favorita de Noemí, la que le compraba libros prohibidos y la escuchaba de verdad. Nos vimos en un pequeño café, el Café Peal Real, lejos de nuestras zonas habituales. Un lugar tranquilo, con olor a libros viejos y té de manzanilla. Pedí un americano doble. Ella pidió un té. Apenas se sentó, supe que ella sabía. Su mirada estaba llena de una tristeza profunda. Sabina, comencé, mi voz temblando ligeramente. Tengo que decirte algo. Creo que Rodrigo. Ella levantó la mano, y vi que sus ojos estaban rojos, hinchados. Ay, Idalia. No tienes que creer nada, dijo, su voz quebrándose. Ya lo sé. Temía este día. La confesión de Sabina salió a borbotones. Vio a Rodrigo y Valeria juntos en Tlaquepaque, en Navidad. No fue una comida de trabajo. Él le estaba dando de comer en la boca. Lo confronté esa misma noche, admitió, avergonzada. Fui a su casa. Le dije que era un imbécil, que cómo se atrevía a hacerte esto, a hacerle esto a Noemí. ¿Y sabes qué hizo? Negué con la cabeza. Se rió. Se rió en mi cara. Me dijo que yo era una amargada, una solterona celosa. Me dijo que no entendía la pasión. Me juró por la vida de Noemí que Valeria era solo una protegida, que estaba pasando por un divorcio difícil y él la estaba aconsejando. Y yo le creí. O fingí creerle. Porque es más fácil. Le creí a ese cabrón. Elegí creerle a mi hermano. La vergüenza en su rostro era profunda. Ese hombre, dijo con veneno, me da una vergüenza que sea mi sangre. No solo te engañó a ti. Me engañó a mí. Engañó a Noemí. Me da un asco profundo. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una furia fría. Estoy contigo, Idalia. Incondicionalmente. Lo que sea que necesites. Lo que sea que planees hacer, te ayudo. Y así, la hermana de mi esposo se convirtió en mi principal espía. Fue Sabina quien, fingiendo ayudar con la lista de invitados, entró a la oficina de Rodrigo y confirmó el resto del plan. Rodrigo realmente iba a hacerlo. Iba a humillarme públicamente en la fiesta de nuestra hija. Iba a usar el amor por mi hija como un arma para silenciarme. Quiere que parezcas la esposa loca y abandonada,
me dijo Sabina por teléfono, su voz llena de asco. Para que cuando reclames el dinero, nadie te crea. Quiere destruir tu credibilidad antes de que puedas hablar. Bien, le dije, sintiendo como el hielo se formaba en mis venas. Tendrá el espectáculo que quiere. Pero no será el mío. Estos últimos 3 meses fueron mi obra maestra. La auditoría final de mi matrimonio. Mi obra maestra de la contabilidad forense. Fui a Banorte. No a la sucursal local, sino a la oficina corporativa donde conocía al gerente regional. Me senté frente a Miguel, un hombre con el que había hecho negocios durante una década. Idalia, qué gusto verte. Un café. Miguel, necesito un favor profesional, dije, sin rodeos. Necesito un estado de cuenta certificado y el rastro completo de una transferencia de 2 millones de pesos desde el Fondo Universitario Noemí a la cuenta personal de Rodrigo Vargas, realizada hace 3 meses. Necesito que esté notariado. Su sonrisa profesional flaqueó. ¿Todo en orden, Idalia? Solo una auditoría interna de rutina, mentí con calma. Pero la necesito para hoy. Me entregó los papeles sellados esa misma tarde. Pude ver la piedad en sus ojos. La odié. Fui al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Jalisco. Un edificio gris, lleno de gente y burocracia. Esperé pacientemente mi turno durante 1 hora. Buenas tardes, señorita. Necesito una copia certificada del folio real de esta propiedad, le dije al empleado, pasándole la dirección de mi casa en Chapultepec. El hombre tecleó, bostezó y esperó a que la impresora escupiera el documento. Lo selló sin mirarlo. Pagué los derechos. Allí estaba, claro como el agua. Propietaria, Idalia Mendoza Rojas. Régimen patrimonial, separación de bienes. Fui a la oficina de RIV Consultores un sábado por la mañana. Rodrigo estaba jugando golf, es decir, en un fin de semana en Vallarta con Valeria, pagado por mí. Como CFO y contadora general, tenía todas las llaves. La oficina estaba silenciosa, olía a café rancio. Fui al archivo muerto, donde se guardan los documentos legales que Rodrigo nunca miraba. Saqué el acta constitutiva original de la empresa, esa que firmamos hace 10 años. Mis ojos recorrieron el documento. Capital social, 1.300.000 pesos mexicanos. Aportación, socio 1, Idalia Mendoza Rojas. Aportación, 1 millón de pesos mexicanos, 1 millón de pesos, de mi herencia. Porcentaje, 76.9%. Aportación, socio 2, Rodrigo Vargas. Aportación, 300.000 pesos mexicanos, valorado como capital intangible de su expertise y contactos. Porcentaje, 23.1%. La sangre se me heló. Lo había olvidado. En mi rol de esposa que apoya, en mi papel de CFO, que él me había dado como un premio de consolación por la sociedad que perdí, había olvidado por completo que yo no era su empleada. Yo era la dueña. Él lo había olvidado. En su arrogancia, en su prisa por gastar el dinero que yo generaba, había olvidado que RIV Consultores se fundó con el dinero de mi padre. Él no era el dueño. Era un empleado minoritario con un título inflado. Llevé mi arsenal al licenciado Baltasar. Él extendió todos los documentos sobre su escritorio de caoba. Los miró uno por uno, en silencio. La escritura. El estado de cuenta del robo. El acta constitutiva. Las copias de los mensajes de texto. Levantó la vista y sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Señora Mendoza, dijo, juntando los papeles en un orden meticuloso. Esto no es un divorcio. Esto es una ejecución. Preparó el paquete. El contenido del sobre de color crema. La demanda de divorcio por separación de bienes, exigiendo la restitución total de fondos robados. Una denuncia penal, formal ante la Fiscalía por el delito de abuso de confianza y fraude, por los 2 millones de pesos mexicanos. Una orden judicial precautoria,
ya aprobada por un juez amigo, para congelar la cuenta personal de Rodrigo en cuanto fuera notificado. La copia de la escritura de la casa. Y mi favorita, una carta de despido inmediato de su puesto como director general de RIV Consultores, firmada por mí, Idalia Mendoza Rojas, como accionista mayoritaria, citando, causa justificada de despido por fraude y malversación de fondos. La noche antes de la fiesta. Rodrigo roncaba a mi lado, oliendo a la loción cara de Valeria. Noemí dormía al final del pasillo, soñando con su fiesta. Yo estaba en mi oficina en casa, a las 3 de la mañana, bajo la luz de una lámpara. Metí cada documento, doblado impecablemente, en el sobre de color crema. Lo sellé. No sentí odio. No sentí tristeza. Sentí la fría y limpia satisfacción de una auditoría perfectamente balanceada. El pasivo estaba a punto de ser liquidado. Llegué a casa antes que él. La casa estaba oscura y silenciosa, excepto por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas del gran salón. Eran las 10:45 de la noche, encendí una sola lámpara, la de mi rincón de lectura. Me serví un vaso de agua mineral con gas y me senté en mi sillón favorito. Esperé. No me quité el vestido de fiesta. Quería que me viera exactamente como me había dejado. A las 10:50 de la noche, el silencio se rompió. Oí el rechinido de llantas de su BMW, que, por cierto, estaba a mi nombre, en la entrada, seguido de un portazo que sacudió la casa. Idalia. Rodrigo irrumpió en la sala. Su rostro estaba congestionado, rojo de furia. El traje de diseñador, arrugado. El sobre de color crema estaba aplastado en su puño. «¿Estás loca?», gritó, arrojando el sobre la mesa de centro. Los papeles se desparramaron como hojas muertas. Una denuncia penal. Una orden de congelamiento. Acabo de intentar pagar en un Oxxo y mi tarjeta fue rechazada. ¿Quieres meterme a la cárcel? Arruinarme. Tú te arruinaste solo, Rodrigo, dije con calma, sin levantar la voz. Di un sorbo a mi agua. Él se rió, una risa áspera, histérica. No me hagas reír, Idalia. ¿Crees que me asustas? ¿Crees que esto procede? Olvidaste nuestro acuerdo, tonta. El que yo pedí. Separación de bienes. Se inclinó hacia mí, su aliento olía a whisky caro. Tú lo firmaste. Esta casa, la empresa, mis cuentas. No tocarás un solo peso. Tú te vas a ir de mi casa con las manos vacías. Te quedarás en la calle, maldita loca. Dejé mi vaso sobre el posavasos de mármol. Lentamente. Tienes razón, dije. Separación de bienes. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Levanté la copia certificada de la escritura que había dejado sobre la mesa, junto a mi vaso. Y esta casa, dije, mostrándole mi nombre resaltado en amarillo, la compré con la herencia de mi padre hace 10 años. Está 100% a mi nombre. Así que, tienes razón. Alguien se va a ir. Y vas a ser tú. De mi casa. La sangre desapareció de su rostro. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Se quedó mirándome, incrédulo, como si le estuviera hablando en un idioma alienígena. Ah, añadí, como si acabara de recordarlo. Y, tú, empresa. RIV Consultores. Qué curioso, ¿no? Acabo de revisar el acta constitutiva. Resulta que yo poseo el 76.9% de las acciones. La fundé con el dinero de mi padre, ¿recuerdas? Tú solo eres el director general. Bueno, eras. Sus ojos se desorbitaron. Se tambaleó hacia atrás y se desplomó en el sofá. El gran empresario. El hombre que iba a empezar una nueva vida. ¿Qué hiciste?, susurró. La carta en ese sobre, dije, señalando el desastre sobre la mesa, es tu despido. Con efecto inmediato. Por malversación de fondos de 2 millones de pesos. Fondos que, por cierto,
robaste del fondo universitario de tu hija. Tú planeaste esto, gritó, en una patética muestra de proyección. Me engañaste. Estuviste fingiendo. Yo no te engañé, Rodrigo, respondí, levantándome por primera vez. Me paré frente a él. Yo te audité. Tú fuiste el que firmó cada cheque, el que hizo cada transferencia, el que escribió cada mensaje. Yo solo recopilé los recibos. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por la lluvia y la respiración agitada de Rodrigo. El hombre que había entrado gritando ahora parecía una figura encogida en mi sofá. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por un pánico puro y animal. De repente, cambió de táctica. Vi al vendedor desesperado surgir. El hombre que podía vender hielo a los esquimales. No, no puedes, susurró, mirándome, sus ojos tratando de encontrar a la vieja Idalia, a la pacificadora. Idalia, por favor, 17 años. ¿Nuestra historia no significa nada? ¿Nuestra hija Noemí? Significaba todo, Rodrigo, respondí, y esta vez mi voz se quebró un poco, la emoción cruda finalmente saliendo a la superficie. Significaba todo para mí. Por eso esperé tanto. Por eso me negué a ver lo que estabas haciendo. Por eso me tragué los insultos y las mentiras. Pero tú decidiste que no significaba nada en el momento en que le robaste a tu hija. Vio esa grieta de emoción y saltó sobre ella, como un tiburón que huele sangre. Fue un error, dijo, levantándose, tratando de tomar mis manos. Las aparté. Un terrible error. Estaba asustado. La presión. Cumplir 40. Valeria, ella no significa nada, te lo juro. Es una niña. Una tonta. Podemos arreglar esto, Idalia. Retira la denuncia. Hablaremos. Mañana mismo despido a Valeria. Estás mintiendo, dije, mi voz volviéndose hielo de nuevo. No estoy mintiendo. Estás exagerando. No tienes pruebas de que nosotros, de que yo planeara. Que no tengo pruebas, interrumpí. Tomé mi teléfono de la mesa. Abrí la aplicación de notas de voz. Había puesto una grabadora digital activada por voz en mi oficina en casa hace 2 meses, después de descubrir el robo. Apreté play. La voz de Rodrigo llenó la sala, clara y arrogante. Voz de Rodrigo, grabación, y no te preocupes por el dinero. Los 2 millones ya están en mi cuenta personal. Ella ni siquiera revisa esa cuenta del fondo, está demasiado ocupada con sus estúpidos números. Voz de Valeria, grabación, ¿y la fiesta? ¿De verdad lo harás allí, amor? Voz de Rodrigo, grabación, claro. Lo haré en la quinceañera. Frente a todos. Será perfecto. Así no podrá negarse. Voz de Valeria, grabación, ¿no tienes miedo de que haga un escándalo? ¿Tu esposa? Voz de Rodrigo, grabación, ¿Idalia? Jaja, no. Ella no se atrevería a arruinar el gran día de su hijita. Es demasiado blanda. Se quedará callada y llorará en un rincón. Esa es su debilidad. Rodrigo se quedó blanco como el papel. Se le secaron los labios. Tú me grabaste, tartamudeó. Eso es ilegal. No en mi propia casa, Rodrigo, respondí. Y no cuando es evidencia de un delito, como planear un fraude y admitir la malversación. No me interesan tus momentos íntimos. Solo la confesión de tu crimen. Se pasó las manos por el pelo, desesperado, buscando una salida. Yo, necesito llamar a Sabina. Mi hermana. Ella te hará entrar en razón. Ella te dirá que estás loca.
Es mi hermana. Hizo su última jugada. Y fue un error. Negué con la cabeza. No creo que eso funcione. ¿Por qué no?, espetó, su voz volviéndose aguda. Porque voy a pasar la noche en casa de Sabina. Me está esperando. Fue el golpe final. La traición definitiva a sus ojos. El hecho de que su propia hermana, su sangre, me hubiera elegido a mí. Todos, murmuró, mirándome con un odio vacío. Todos me traicionaron. La ironía es deliciosa, ¿no crees?, dije, tomando mi bolso de noche. Ya tenía una maleta en mi auto desde hacía una semana. Tienes 24 horas, Rodrigo. 24 horas para sacar tus trajes caros y tu loción apestosa de mi casa. Mañana a las 10 de la noche, vendrá un cerrajero. Me dirigí a la puerta. No puedes dejarme así, gritó, su voz quebrada por la desesperación. No tengo dinero. La cuenta está congelada. No tienes corazón. Me detuve, pero no me volví. Tú me quitaste el corazón, Rodrigo. Lo que te queda es la contadora. Y la contadora dice que tu cuenta está en ceros. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Conduje los 10 minutos hasta la colonia americana, donde vivía Sabina. Su casa era cálida y estaba llena de libros y el olor a café de grano. El opuesto exacto del mausoleo frío en el que se había convertido mi hogar. Me abrió la puerta antes de que pudiera tocar. No dijo nada. Solo me abrazó con fuerza, y fue en ese abrazo, el de mi cuñada, que finalmente me permití temblar. Ya llamé a seguridad en la hacienda, dijo rápidamente, guiándome hacia adentro. Los invitados se están yendo. Dicen que Noemí se fue con su mejor amiga, Sofía. Le dije a Sofía que la trajera aquí en cuanto pudiera. No deben tardar. Asentí, sintiéndome entumecida. Me sirvió un tequila que yo no había pedido, pero que necesitaba. El líquido quemó mi garganta, pero aclaró mi cabeza. A las 12 de la noche, sonó el timbre. No era un timbre suave. Era alguien golpeando la puerta. Era Noemí. Sabina la hizo pasar. Mi hija, mi princesa de 15 años, entró. Su vestido rosa pálido estaba arrugado, manchado de algo oscuro en el dobladillo, y tenía una rasgadura en el tul. Su rostro era una máscara de rímel corrido e incredulidad. Me miró. Y vi algo que no esperaba. No era solo dolor. Era furia. Te odio, gritó, y sus palabras me golpearon más fuerte que la traición de Rodrigo. Los odio a los dos. Se lanzó contra mí, pero no para abrazarme. Para golpearme el pecho con sus pequeños puños. Lo arruinaron. Arruinaron mis 15. ¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué allí? Todos me estaban mirando. Todos se reían de mí. Me quiero morir. ¿No podías esperar un día? Un solo día. Este era el golpe que yo no había anticipado. El daño colateral. Me había centrado tanto en el contraataque, en la justicia financiera, en mi propia humillación, que no había calculado bien el impacto en el corazón de una niña de 15 años. Para ella, esto no era sobre justicia. Era sobre la humillación pública en el día más importante de su joven vida. La abracé con fuerza, dejando que me golpeara, absorbiendo su dolor adolescente. Lo siento, mi amor. Lo siento tanto. Pero papá nos estaba robando, Noemí. Se robó tu dinero. El dinero de tu universidad. Se lo dio a esa mujer. Ella se congeló. ¿Qué? Él iba a dejarnos sin nada, mi vida. Hoy. Esta noche. Yo no podía dejar que eso pasara. Tenía que protegerte. Tenía que protegernos. Justo entonces, el timbre sonó de nuevo, esta vez con una insistencia violenta y desesperada. Golpes en la puerta. Idalia. Abre la puerta. Sé que estás ahí. Sabina miró por la mirilla.
Mierda. Es él. Y trae a la otra. Sabina abrió la puerta. Rodrigo y Valeria estaban allí, ambos empapados por la lluvia, luciendo desesperados. Idalia, gritó Rodrigo. Necesito hablar con mi esposa. No puedes hacerme esto. Sabina bloqueó la entrada. Lárgate de mi casa, Rodrigo. No eres bienvenido. Y menos con esta. Noemí, gritó él, tratando de ver por encima del hombro de Sabina. Hija, dile a tu madre que está cometiendo un error. Dile que nos perdone. Noemí, que había estado llorando en mis brazos, levantó la cabeza. Su rostro cambió. La niña asustada desapareció y apareció una mujer joven, llena de una furia fría que reconocí como mía. Se secó las lágrimas y caminó hacia la puerta. Miró a su padre. Luego miró a Valeria, de arriba a abajo, con absoluto desdén. Valeria, bajo la mirada de mi hija, pareció encogerse. ¿Dinero?, dijo Noemí, su voz baja y temblando. Me dijiste que no teníamos dinero. Me hiciste cancelar el campamento de verano de la escuela. Dijiste que estábamos ahorrando para mi fiesta. Se volvió hacia Valeria, que retrocedió un paso. ¿Y tú? Llevas puesto el collar que vi en el cajón de mi papá. El que era de mi abuela. Te lo compró con mi dinero de la universidad, ¿verdad? Eres una zorra roba maridos. Rodrigo palideció. Noemí, no hables así. Lárgate, gritó Noemí. No eres mi papá. Lárgate de aquí. Te odio. Cerró la puerta de golpe en sus caras. Hubo un silencio total en el pequeño departamento. Noemí se dio la vuelta, me miró, y las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. ¿Es verdad, mamá? ¿Se robó mi dinero? Asentí, el corazón roto. Sí, mi amor. Se lo robó. Nos abrazamos las tres en el pasillo, unidas en las ruinas de la familia que él había dinamitado. Los meses siguientes fueron un borrón legal. Pero un borrón organizado. Con la denuncia penal pendiente, la evidencia irrefutable de malversación, la escritura de la casa y el acta constitutiva de la empresa, Rodrigo no tenía dónde esconderse. Su abogado, un joven incompetente que obviamente no podía pagar, viendo la masacre legal que se avecinaba, le aconsejó rendirse. Firmamos el divorcio en tiempo récord. El acuerdo fue simple. Rodrigo renunciaba a su 23.1% de RIV Consultores, que ahora valía cero para él, y a cualquier reclamo futuro sobre la casa o mis cuentas. A cambio, yo retiraría la denuncia penal. No quería que el padre de mi hija estuviera en la cárcel. Solo lo quería fuera de mi vida. Se fue con su BMW, que pronto fue embargado por el banco, ya que dejó de pagar las mensualidades, y una deuda masiva en tarjetas de crédito personales. Valeria, como era de esperar, desapareció en el momento en que la cuenta bancaria de Rodrigo fue congelada. No firmó para ser la amante de un hombre quebrado. La última vez que Sabina supo de ella, estaba trabajando en la recepción de un hotel en Cancún, buscando a su próximo inversionista. Rodrigo, el gran empresario de 40 años, el hombre que iba a empezar una nueva vida en Puerto Vallarta, tuvo que volver a vivir con sus padres en Zapopan. La máxima humillación. Un año después. Tengo 40 años. Noemí tiene 16. Vendí la casa de Chapultepec. Demasiados fantasmas. Compré un penthouse espectacular en la Torre de Andares, con vistas a toda la ciudad. Un lugar que era solo nuestro, que olía a pintura nueva y a café fresco, no a mentiras viejas. Subí a la oficina un lunes por la mañana. El letrero en la puerta de cristal esmerilado ya no decía RIV Consultores. Decía Finanzas Femeninas Idalia. Reestructuré toda la empresa. Me deshice de los proyectos fallidos de Rodrigo y me enfoqué en lo que yo hacía mejor, asesoría financiera. Pero ahora, mi nicho eran mujeres. Mujeres pasando por divorcios. Mujeres que habían sido engañadas.
Mujeres que necesitaban proteger su futuro. Mujeres que, como yo, habían sido llamadas tacañas por querer ahorrar o locas por hacer preguntas. Me convertí en la contadora que desearía haber tenido hace un año. El negocio estaba en auge. Noemí estaba en terapia y estaba sanando. Se había vuelto más fuerte, más sabia y cínica de una manera que me rompía el corazón, pero también me enorgullecía. De hecho, fue ella quien diseñó el nuevo logo de la empresa. Algo fuerte, mamá, me dijo. Que se vea que no te andas con juegos. Esa tarde, estaba en mi nueva oficina, mirando la ciudad extenderse bajo mis pies. Noemí entró con 2 cafés, ya toda una mujer joven. Felicidades por el artículo en Forbes México, jefa, dijo, guiñándome un ojo. Sonreí. ¿Sabes qué es lo irónico, hija? ¿Qué cosa?, preguntó, sentándose frente a mí. Que si tu padre hubiera sido honesto desde el principio, si me hubiera pedido el divorcio en privado, con dignidad, probablemente le habría dado la mitad de todo. Por los 17 años. Por ti. Noemí tomó un sorbo de su café. A veces la gente no puede ver más allá de su propia codicia, mamá. Pero qué bueno que nosotros sí podemos. Me guiñó un ojo. Ese sobre de color crema no fue solo mi venganza. Fue mi declaración de independencia. A los 39 años, pensé que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Y tenía razón. Pero la vida que comenzó después, esa fue 1000 veces mejor. La gente de mi antigua vida, los amigos, que vieron todo y se quedaron callados, dicen que fui demasiado lejos. Que humillé a Rodrigo. Que traumaticé a mi propia hija al actuar en su fiesta de 15 años. Pero yo creo que le enseñé a mi hija la lección más valiosa de su vida, que nadie, ni siquiera el hombre que amas, tiene derecho a robar tu futuro. Y que siempre, siempre, debes protegerte. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fui demasiado lejos? ¿O un hombre que planea humillar a su esposa en el día más importante de su hija se merecía exactamente lo que recibió?